Buenos días, buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Norino Condori Villalba, estudiante de noveno semestre, curso de mecánica de suelos aplicadas a cimentaciones y vías de transporte. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de reconocimiento de deslizamientos y taludes de corte, ¿no? El mismo que está dirigido por el docente magíster ingeniero Denis Giovanni Calderón Paniagua. Reconocimiento de deslizamientos. Puntos de reconocimiento. El reconocimiento de deslizamiento se realiza para esclarecer las características de las áreas de deslizamiento y para obtener la información requerida para emprender trabajos de protección razonables y económicos. Tenemos, por ejemplo, acá tipos de deslizamientos, ¿no? Eh, por ejemplo, acá tenemos deslizamiento rotacional o también llamado de hundimientos, ¿no? Deslizamientos de traslacional o traslacional, correcto. Deslizamientos de bloques, tenemos acá caída de rocas, volcamientos y flujos de escombros, ¿no? Los puntos de reconocimiento se enfatizan en los siguientes puntos. Determinar el rango de actividad de deslizamiento, predecir el grado de peligro de la actividad del deslizamiento, determinar y predecir la dirección y velocidad de la actividad del deslizamiento y la presencia o ausencia de planos de deslizamiento. 4. Tenemos localizar montañas deslizantes. 5. Determinar la relación entre actividad de deslizamiento y sus causas, ¿no? 6. Revisar la localización de la instalación de instrumentos de observación. 7. Tenemos establecer planes para trabajos de protección, ¿no? Asimismo, también generalmente se ejecutan los siguientes levantamientos en áreas de deslizamiento en base a los puntos listados anteriormente. También ahí tenemos lo que es colección y examen de información sobre antiguos deslizamientos en el área y en áreas vecinas, ¿no? B, tenemos lo que es estudio de mapas topográficos y fotografías aéreas, ¿no? C, tenemos reconocimiento de campo. D, tenemos estudio geológico y de suelos. E, tenemos reconocimiento de nivel freático. F, tenemos estudio de mediciones, ¿no? Acá podemos ver lo que es en el punto A y C. Estas informaciones son muy importantes, ¿no? Para estudiar el peligro potencial que presenta el movimiento del deslizamiento, ¿no? Y los mecanismos los mecanismos generadores, ¿no? En base a esta localización de ocurrencia, las escalas de movimiento y el grado de daños del deslizamiento en el pasado, ¿no? Entonces podemos nosotros con estos dos estudios, que es el punto A y el punto C, podemos determinar, ¿no? En el pasado, para proporcionar información valiosa para determinar la localización de instrumentos, ¿no? Para los puntos D y F, ¿no? En este caso son lo que es estudio geológico y de suelos, ¿no? Y el estudio de mediciones. Eh, Existirá un gran potencial de ocurrencia de deslizamientos si se encuentran los siguientes síntomas en las áreas estudiadas con mapas topográficas y fotografías aéreas, ¿no? Tenemos lo que es líneas de contorno discordantes. Tenemos presencia de acantilados tipo herradura o taludes tipo meseta, o presencia de líneas de contorno densas por debajo de taludes suaves, ¿no? También tenemos agrietamientos, como podemos ver en todo deslizamiento, antes de que ocurra o haya caída siempre hay un agrietamiento, ¿no? Eso obedece a que a futuro va a haber un deslizamiento, ¿no? Hundimientos, igual manera, ¿no? Puede causarse por el tema de socavación o por presencia de aguas subterráneas. En momentos se manifiesta, hay terrenos que a veces en momentos se hunde, entonces ya para futuro tomar en cuenta de que este terreno puede ser que haya deslizamientos, ¿no? A ver, inclinaciones de árboles, ¿no? Eso es prácticamente en la selva, podemos nosotros ver bastante, o en la ceja de selva, por ejemplo, en las zonas dependientes, normalmente los árboles crecen con una inclinación de frente arriba, ¿no? Pero al momento cuando hay presencia de inclinación,
se puede ver o un antecedente de que puede haber a futuras un deslizamiento, ¿no? También lo que es presencia de líneas de contorno irregulares, ¿no? Frente a taludes empinados o presencia de pequeñas colinas separadas, ¿no? Eh, También tenemos lo que es curvas anormales como quebradas, ¿no? Esto caso pasa en zonas agrestes, ¿no? O zonas con bastante pendiente, ¿no? Rotura de pavimentos, expansiones, eso normalmente sucede en carreteras donde a veces suele haber por relleno, ¿no? Reconocimiento geológico y de suelos, ¿no? Eh, en muchos casos las masas con gravas en el basamento se mueven a lo largo de las superficies deslizantes durante los deslizamientos. Los deslizamientos de basamentos están afectados por la formación geológica, ¿no? En este caso hablamos de fracturas, fallas y plegamientos, ¿no? Como se ha venido describiendo, ¿no? Los deslizamientos tienen características tectónicas y especiales, ¿no? El propósito de los reconocimientos geológicos y de suelos es determinar, ¿no? El grado de intemperismo, rumbo y bustamiento de los estratos, ¿no? Y las propiedades de grietas y junturas, ¿no? Además, la forma y tamaño de gravas y las condiciones de matriz se evalúan para los sedimentos tipo cono de talud, ¿no? Luego se examinan las propiedades geológicas de las masas del deslizamiento, ¿no? Las características mecánicas de los suelos, de las masas en la superficie del deslizamiento y las características de la superficie deslizante, ¿no? Generalmente se ejecutan perforaciones, ¿no? En este caso, ¿no? Para determinar lo que es el tema de los suelos, ¿no? Normalmente esto incluso nos va a ayudar al tema de ver lo que son los niveles freáticos, ¿no? O el nivel freático de agua, ¿no? Asimismo también los deslizamientos de basamentos están afectados, como anteriormente estaban mencionando, por las formaciones geológicas, ¿no? Fracturas, fallas o plegamientos, ¿no? También sirve para recopilación de antecedentes geológicos, ¿no? Es necesario investigar todo el área donde haya ocurrido deslizamientos antiguos, ¿no? Así como áreas vecinas y taludes detrás. ¿Esto con qué? Con la finalidad de predecir, ¿no? La zona de peligro de la expansión del deslizamiento, ¿no? Por lo menos deben efectuarse 4 sondajes, ¿no? 3 de estos deben ser y a través de bloques de deslizantes. Uno debe ser en la parte superior del bloque. Es importante planear y ejecutar una perforación que penetre por lo menos unos 5 metros, ¿no? Una recomendación, ¿no? En el basamento, ¿no? Para distinguir la masa del deslizamiento del basamento, ¿no? Cuando en el área del deslizamiento es ancha y la distribución del basamento es discordante, es necesario realizar refracción sísmica, ¿no? Y proporcionar un curso auxiliar transversal, ¿no? Para permitir un análisis en la dirección transversal, ¿no? Bajo este punto, o bajo el punto de vista mecánico, también ¿no? Sirve para determinar, ¿no? La dureza de la masa deslizante, ¿no? Y la textura general del suelo. También para determinar la resistencia requerida, de la masa requerida para el cálculo de la estabilidad de talud en el área del deslizamiento y para el diseño de los trabajos de control, con los resultados de sondajes, ensayos de penetración, ensayos in situ y ensayos ordinarios físicos y mecánicos, ¿no? Como ahí nosotros podemos observar, lo que se busca con esto es el reconocimiento del campo, ¿no? Ver lo que son los mapas topográficos, las fotografías aéreas, ¿no? Y luego se copila y se examina estas características del movimiento del deslizamiento para ver el rango de peligro, ¿no? De las actividades del deslizamiento en el suelo, ¿no? En el terreno, ¿no? Adicionalmente, varias clases de ensayos se realizan en las perforaciones como
Se puede ver lo que es el tema de observaciones del nivel freático, trazos del nivel freático, etcétera, ¿no? Reconocimiento del agua freática, ¿no? Es muy conocido que los deslizamientos ocurran durante los periodos de lluvia y de cielo, ¿no? Y que el movimiento del deslizamiento se activa conforme se eleva el nivel freático. Se puede obtener información relevante, ¿no?, al mecanismo de generación y el grado de peligro del deslizamiento al determinar el grado del peligro del deslizamiento, ¿no? En este caso, lo que debemos ver son las condiciones, ¿no? En este caso, la localización de la capa por donde fluye el agua, la fluctuación del nivel, el flujo, la trayectoria de las 30 escorrentías, velocidad, calidad y temperatura del agua, etcétera, ¿no? Para hacer posible, ¿no?, examinar la cantidad y la localización de drenajes efectivos, ¿no?, como medidas de protección basadas en la distribución del nivel freático. Este reconocimiento puede clasificarse en distribución y presión del agua freática, ¿no? El contenido del reconocimiento vamos a poder visualizar más adelante en la tabla 2.1. El alcance debe determinar de acuerdo al propósito, ¿no? O sea, acá nosotros podemos ver, hay una ilustración, tenemos, ¿no?, un flujograma acá, ¿no? Donde tenemos la zona de carga, en este caso donde van a correr las escorrentías, ¿no? El nivel de agua subterránea, tenemos el acuífero cautivo, acá tenemos una capa impermeable, en este caso capa impermeable sería una arcilla, en este caso, ¿no? Tenemos un acuífero cautivo, tenemos un capa confinante, tenemos el acuífero libre y nivel freático, ¿no? El nivel del agua subterránea, hasta qué punto está llegando, ¿no? Tenemos una capa freática, ahora tenemos también acá perforaciones de pozo artesiano no surgiente, ¿no? Tenemos el pozo artesiano surgiente, ¿no? Entre distintos tipos de ensayos, también, ¿no?, los ensayos de perforaciones se ejecutan para reconocimiento vertical, ¿no?, analizando la localización de la capa del flujo y sus condiciones, ¿no? Son indispensables para diseñar obras de drenaje. Para este propósito, por lo menos, debemos realizar dos perforaciones desde la parte superior de del talud, de manera como o sea, como podemos describirlo, ¿no? Las perforaciones, ¿no? Para ver, ¿no?, en cuánta profundidad está el nivel freático, ¿no? Tabla 2.1, reconocimiento del nivel freático, ¿no? Como hace rato les mencionaba, en esta parte de la tabla 2.1 del manual de protección de taludes, tenemos, ¿no? Es un esquema que nos presenta el reconocimiento del nivel freático. Tenemos lo que es reconocimiento de presión de poros, reconocimiento de distribución del nivel freático. Tenemos lo que es dentro del reconocimiento de presión de poros, tenemos lo que es medición del nivel freático, medición de la presión de poros, reconocimiento de la distribución del nivel freático, ¿no? Reconocimiento preliminar, tenemos lo que es reconocimiento detallado. Dentro del reconocimiento preliminar tenemos lo que es reconocimiento de análisis de calidad de agua, reconocimiento de la temperatura del agua, reconocimiento detallado, ¿no? Tenemos reconocimiento en planta, reconocimiento vertical. Dentro del reconocimiento de planta tenemos lo que es trazo de agua freática. Tenemos lo que es dentro del reconocimiento vertical, tenemos lo que es reconocimiento del agua en perforación, ensayos de bombeo, ¿no? Ahora, el reconocimiento de agua freática en el área del deslizamiento son muy importantes, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a las características y el mecanismo de generación de los deslizamientos, ¿no? Es necesario examinar, ¿no?, la presencia de una correlación entre el nivel freático y los deslizamientos, y la correlación entre los datos hidrológicos y el nivel freático, ¿no? El nivel freático debe ser observado continuamente por más de 50 días, ya que tiene fluctuaciones estacionales, ¿no? Además, la vegetación en el área del deslizamiento está relacionada a la distribución del nivel freático en la zona, debiendo ser comparada con el reconocimiento de campo, ¿no? Reconocimiento por mediciones, ¿no? Este reconocimiento se realiza con instrumentos de medición para determinar en detalle la escala
dirección del movimiento y el mecanismo de generación del deslizamiento cuando cualquier signo de movimiento tal como escarpas o grietas son encontradas, o cuando existe cualquier peligro de ocurrencia de deslizamiento en el futuro, ¿no? Este trabajo requiere de herramientas como extensómetros, reglas inclinadas, pilotes de desplazamiento, placas de desplazamiento, etcétera, ¿no? ¿Esto con qué? Con la finalidad de medir, ¿no?, la deformación en la superficie del desplazamiento y las fluctuaciones en la expansión e inclinación de la superficie del terreno, ¿no?, que acompañan a los deslizamientos. Las mediciones del movimiento de terreno y de la superficie del deslizamiento son parte del reconocimiento por mediciones, ¿no? Acá nosotros podemos observar en la figura, tenemos un extensómetro, tenemos también lo que es pilotes de desplazamiento, ¿no? Esto con qué finalidad, ¿no? Con la finalidad de medir, ¿no?, las fluctuaciones de inclinaciones y la expansión del terreno en la superficie del deslizamiento, ¿no?, para confirmar, ¿no?, el rango de peligro y predecir, ¿no?, una actividad o un futuro deslizamiento, ¿no? Además, ¿no?, podemos identificar proporciones en tensión y comprensión, ¿no? Y los bloques que se mueven se dividen para obtener información básica requerida para el análisis de estabilidad y planeamiento de obras de protección del deslizamiento, ¿no? Estas mediciones, ¿para qué nos va a servir? ¿No? Nos sirve para determinar, o para nosotros poder plantear soluciones, ¿no?, en este caso, ¿no? Reconocimiento de superficies de deslizamiento, ¿no? Este reconocimiento se realiza empotrando tuberías de plástico, ¿no?, que contienen sensores, ¿no?, en las perforaciones, midiendo las deformaciones internas en el terreno y su variación, ¿no? Acá nosotros, por ejemplo, tenemos un desprendimiento, y aparte de abajo ya tenemos el vuelco, ¿no?, y la porción de tierra que se baja, ¿no?, precisamente la expansión lateral y el flujo, ¿no? Y acá nosotros en la mano derecha, en la figura 2.10, tenemos la instalación de indicadores, ¿no? Indicadores en una dirección, tenemos indicadores en dos direcciones. Pasamos al tema de diseño y construcción de taludes, ¿no? Los trabajos de taludes se realizan para mantener las carreteras de modo óptimo, como taludes de corte y relleno, los taludes naturales, y para prevenir cualquier perturbación del tráfico, ¿no? Esto debe ser realizado un análisis general en base a las experiencias de ingenieros, ¿no? Y a los resultados de reconocimiento de terreno circundante, ¿no? Mucho hay que tener en cuenta eso. Tenemos las condiciones geológicas, ¿no?, o las condiciones reales del mismo, ¿no?, tipo de taludes en el área vecina, o reconocimiento geológico, ¿no? Acá nosotros podemos observar un talud con ángulo uniforme, ¿no? Tenemos, tiene en la parte de abajo, se llama pie, parte de arriba de la cabecera, tiene un ángulo, el ángulo de talud, o la pendiente, la altura, ¿no? También acá nosotros podemos observar lo que es talud excavado de forma escalonada con bermas y bancos, ¿no? Acá nosotros podemos observar el ancho de la berma, el ángulo del banco, altura del banco, ¿no?, y el ángulo general, en este caso sería la pendiente general eh, del talud, ¿no? Taludes de corte. Los taludes de corte son diferentes a los rellenos en terreno malo, por lo que es muy difícil determinar su diseño apropiado solamente con cálculos de estabilidad, debido a que la formación geológica del terreno es complicada, ¿no? Las características del suelo varían considerablemente, la predicción de la localización de superficies de falla y los parámetros de resistencia del suelo es difícil, y la resistencia cortante disminuye con el tiempo debido a al intemperismo después de la excavación, ¿no? Acá nosotros podemos observar, tenemos
una muestra de una ilustración, es muy importante utilizar el equipo topográfico antes de realizar cortes de taludes, ¿no? Esto nos hará realizar un presupuesto con mayor precisión en nuestros proyectos, ¿no? Para que posteriores no tengamos fallas en los taludes, ¿no? Bien, también acá nosotros, de hecho que vamos a requerir lo que es ¿no? Presupuesto, maquinaria, ¿no? Entonces tenemos que prever ahí, ¿no? El diseño de cortes de taludes en las circunstancias deberá realizarse en aplicación a la ingeniería empírica, ¿no? En base a la experiencia de trabajos similares, ¿no? En el pasado. Esto es, debe verificarse, ¿no? Lo que es la litología, ¿no? O los suelos, ¿no? La formación geológica, el diseño y el estado de ejecución de trabajo, ¿no? Y el estado de estabilidad, ¿no? Forma de falla, en caso de falla, eh, taludes existentes. También podemos tener lo que es los bases de diseños apropiados, ¿no? A las condiciones, ¿no? Deben determinarse en medida a las formas, ¿no? A la forma, a la geología, la geomorfología del suelo, ¿no? En la cual se está haciendo un talud, ¿no? Pendientes de taludes, ¿no? Tenemos lo que es pendientes estándar de taludes, ¿no? Esto normalmente se aplica en terreno natural, es extremadamente para terrenos de extremadamente complicado y no uniforme, ¿no? En sus propiedades, los taludes de corte tienden a ser inestables, ¿no? Después de terminados, ¿no? Los trabajos de corte por el tema de los cálculos de estabilidad son significativos. Solo en casos raros se puede analizar la estabilidad de taludes de corte, ¿no? Un criterio integral debe ejercitarse para tomar en cuenta los requisitos de estabilidad, ¿no? Descritos más adelante, no vamos a describir también eso, ¿no? Tenemos lo que es la forma de talud, ¿no? Eh, Generalmente, ¿no? Se emplea una pendiente única, ¿no? Cuando la geología y los suelos son los, son los mismos en profundidad, ¿no? Y en las direcciones transversal, ¿no? Y longitudinal. Cuando la geología y los suelos varían considerablemente y de manera complicada, una pendiente única adecuada al suelo de mayor pendiente podrá usarse, aunque no esté antieconómico, ¿no? Entonces la forma de talud, entonces la inclinación de los suelos depende de los suelos y la litología, ¿no? Tenemos lo que es banquetas, ¿no? Eh, Generalmente se instala una banqueta de 1 a 2 metros de ancho a la mitad de un talud de corte de gran altura, ¿no? Exceptando en caso, generalmente se instala una banqueta, ¿no? En cortes de gran magnitud o de gran altura, ¿no? Tenemos lo que es propósito de la banqueta. El propósito de la banqueta en la parte inferior de un gran talud continuo, la descarga y la velocidad del agua superficial aumenta, ¿no? Causando el incremento de las fuerzas de socavación, ¿no? Acá por ejemplo tenemos un talud artificial, ¿no? Donde tenemos prácticamente las partes, ¿no? Debe tener lo que es una zanja de coronación. La parte de la cabeza tiene una pendiente, tiene la altura de corte, tenemos lo que es el nivel freático, tenemos la altura del nivel freático, tenemos el talud artificial, corte o relleno, ¿no? Y el pie de talud, ¿no? Cortes que requieren precauciones especiales, ¿no? En este caso, los taludes de corte que pueden colapsar fácilmente durante la ejecución de los trabajos serán dañados por lluvias fuertes o terremotos, ¿no? Durante el mantenimiento. Aunque los taludes de corte hayan sido terminados satisfactoriamente, ya que este problema ocurre en los lugares de bastante lluvia, ¿no? O donde hay zonas de actividades sísmicas, ¿no? Deben realizarse los reconocimientos indicados utilizando estos resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es cortes en depósitos coluviales o taludes intemperizados, ¿no? O sea, en los conos de talud
o taludes intemperizados, rastros de flujo de barro volcánico o otro área antigua de falla de talud en el depósito coluvial, con un bajo grado de solidificación, forma un declive, ¿no?, cuya pendiente es cercana al ángulo de estabilidad crítico, ¿no? Si este lugar es excavado con un gradiente más empinado que el talud natural, el talud de corte será inestable, ¿no?, pudiendo ocurrir una falla del tipo que se puede mostrar en la figura 3.3, ¿no? Tenemos dos, ¿no?, lo que es cortes en terrenos erosionables, ¿no? Los sedimentos de los suelos arenosos, tales como granito descompuesto, y chirazo o la ceniza volcánica, canteras de arena o capas de grava de terraza, son erosionables por el agua, ¿no?, superficial, ¿no?, resultando en caídas de rocas, pequeñas caídas o pérdidas de sedimentos, ¿no? O sea, está propenso a la acción erosiva del agua, ¿no? Tenemos tres, ¿no?, lo que es cortes en roca rápida, cortes en rocas rápidamente meteorizables, ¿no?, los dodolitas y los serpentinas, ¿no? Eh, ¿Esto a qué se refiere, no? Son capas superficiales de un talud, consiste, ¿no?, en lodolita terciaria o lutita o tufo de barro de bajo grado de solidificación o serpentina, ¿no? Esta capa se torna gradualmente en sedimento granular, no cohesivo, ¿no?, debido a la liberación de esfuerzos por la excavación o siglos de humedecimiento, ¿no?, secado o hielo o deshielo, ¿no?, causando una falla de talud de tipo A o B, ¿no? Tenemos lo que es cortes en rocas con muchas fisuras, ¿no? Nosotros podemos ver, ¿no?, en zonas, hay zonas que a veces sí presentan rocas con fisuras, ¿no? Las rocas de basamentos, ¿no?, tienen muchas líneas débiles, ¿no?, tales como zonas de falla y fracturas sometidas a movimientos tectónicos, ¿no?, junturas columnares o planares creadas por la contracción del enfriado, ¿no? Lo primero que podemos ver son las formaciones de mesozoico, ¿no?, o paleozoico, ¿no?, exquisitos o gneiss o calcedonia o rocas pizarra, rocas serpentinas, ¿no? Estas clases de fallas de rocas se pueden identificar, ¿no? Tenemos, ¿no?, otro que es cortes en estructuras de taludes que busan con fisuras, ¿no?, o tienen busamientos con fisura, ¿no? Las fallas de taludes que se muestran pueden ocurrir, ¿no? El talud tiene una estructura de busamiento o donde existan fisuras que se han desarrollado regularmente en una dirección, ¿no?, tal como por ejemplo es la estratificación, ¿no?, en rocas sedimentarias, ¿no?, la esquitosidad del esquito o del gneiss, ¿no?, y las junturas de tipo columnar o planar, ¿no? Tenemos lo que es cortes donde se presenta mucha agua freática, ¿no? O el nivel freático es muy arriba, ¿no? Tenemos lo que es las 7, tenemos cortes en áreas frías o con gran caída de nieve, ¿no? Esto nosotros, por ejemplo, en la zona de Puno podemos ver en la zona de la mina Rinconada, ¿no? Hay cortes o tienen caída bastante de nieve, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, podemos tener lo que es las avalanchas, ¿no?, en este caso, ¿no? Tenemos lo que son las fallas durante el deshielo, esto por el tema del el cambio del clima, ¿no? Tenemos lo que es el descascaramiento y caída de rocas durante el congelamiento o deshielo, ¿no? Aunque esto pasa raras veces, ¿no?, las inclinaciones de los taludes se tienden a prevenir la separación de superficie o caída de roca debido al congelamiento, ¿no?, o deshielo, ¿no? Por último tenemos lo que es taludes de gran escala, ¿no? Estos son por efecto de grandes desastres que pueden ocurrir, ¿no?, en caso de una falla de talud a gran escala, ¿no? Conclusiones, ¿no? Podemos concluir, ¿no?, diciendo que por intermedio de reconocimiento de deslizamientos y taludes de corte, podemos buscar soluciones, ¿no?, para suelos que son inestables en este caso, ¿no?
los deslizamientos son fenómenos gravitacionales, ¿no? Provocados por factores geológicos, ¿no? Tenemos la estabilidad de taludes de corte permiten establecer criterios económicos, técnicos, ¿no? y ingenieriles, ¿no? Para determinar el correcto uso de taludes, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Hasta otra oportunidad.